¿Por qué llueve? ¿Por qué sale el sol? ¿Qué hace que el arco iris embellezca el cielo? Bueno, las respuestas a estas preguntas dependerán de cómo entiendes el mundo. En esta serie de Cristianismo en el siglo XXI, nosotros estaremos precisamente analizando de algunos de los lentes que utilizamos para evaluar lo que nos rodea. En esta ocasión, estaremos analizando la relación entre el cristianismo y el posmodernismo. Aquí en Evidencias. Estamos comenzando esta serie en este entorno tropical, en medio también de arquitectura moderna, sillas, tiendas, interesantemente, conexiones inmediatas al Internet donde quiera que nos encontramos. Y esta serie la hemos comenzado precisamente teniendo en mente tus preguntas acerca de la cosmovisión. ¿Cómo entendemos al mundo? Cosmovisión viene de cosmos, mundo y visión. Por lo tanto, es una visión del mundo, pero no es una visión del mundo con los ojos, sino que es una visión del mundo con nuestro entendimiento, lo que nosotros entendemos acerca del mundo. Es decir, estamos en el mundo y no pensamos acerca de esto, pero nosotros hacemos cosas, pensamos de muchas cosas, de todo, de Dios, del mercado, de los partidos de fútbol, de cómo nos vestimos, todo eso nosotros lo hacemos y la palabra cosmovisión no me viene. Pero hay personas que tienen que ir y hablar con otras personas, sales de tu barrio, sales de tu país, te vas a otra cultura, comienzas a hablar con otras personas y lo que te parecía que era obvio, ya no es más obvio. Ellos lo hacen distinto. Cuando vamos a una cultura y pensamos, bueno, Dios es Cristo, y otro dice, no, Dios es un espíritu. Entonces la cosmovisión son esas experiencias y esas ideas que pueden ser muy generales o pueden ser muy específicas, generales como Dios o generales como el idioma o muy específicas como el lavar los platos de una manera o de otra manera, pero determinan todo lo que nosotros queremos, hacemos, deseamos y decidimos y planeamos. Esto aplica también a la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, uno de los aspectos grandes de la cosmología, de la cosmovisión, es Dios, o lo que uno piensa acerca del más allá, o lo sobrenatural, para los que no creen en Dios, porque ¿qué pasa después de la muerte? Uno crea en Dios o no crea en Dios, va a tener que pensar eso. O sea, eso uno puede tener una visión, otra visión, una idea. Cuando uno nace le enseñan una, pero luego se encuentra con otra persona, o ahora en la internet ve, acá hay otra idea acerca de esto, acá hay otra idea. Y todas esas ideas tienen que ver con la cosmovisión. Yo las puedo entender, yo las puedo ver, yo las puedo comparar y luego yo puedo decidir. Y puedo decir, ok, ahora lo voy a hacer así. Piensen como una receta. Se puede hacer una torta de esta manera. Y esta es una receta, esta es otra receta y esta es otra receta. Muy bien, esas son las cosmovisiones. Yo las aprendo, yo elijo ahora y hago algo con esto. Y veo los resultados. Después la saco y pongo otra y hago algo con eso. Y veo los resultados. Y después yo mismo puedo empezar a decidir cuál es aquella cosmovisión que yo voy a adoptar. ¿Y por qué la decido? ¿Hay algún argumento que me fuerza a mí a decidir esta sobre otra? No, simplemente las veo y veo los resultados, veo si hacen sentido, todo eso yo lo puedo hacer con mi razón y finalmente puedo decidir. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad es una generalización de un proceso histórico, cultural, social, filosófico extremadamente complejo y con diversas raíces históricas.
La palabra posmodernidad ya de por sí presenta que es una reacción a la modernidad. Por tal razón, para entender la posmodernidad, necesitamos entender los objetivos de la modernidad. Y asimismo, para entender la modernidad, es necesario entender a lo que ella estaba reaccionando, que sería el renacentismo. Y es así que no es tan sencillo explicar lo que es la posmodernidad sin entender el proceso histórico que llevó hasta la modernidad y desde allí hasta los días de hoy. Los académicos no están de acuerdo. Algunos dicen que es una ruptura a la modernidad y otros dicen que no es un divorcio de la modernidad y sí las consecuencias de lo que la modernidad trató de hacer. La modernidad fue una época de grandes utopías, del avance del progreso humano, del intento de controlar el cosmos, el mundo, por medio de una ideología universal, científica, racional. Y la posmodernidad llega al final del siglo XX como una frustración. Una condición de frustración ante lo que la modernidad trató de hacer. La modernidad se propuso construir grandes avances tecnológicos y de hecho lo consiguió, con el objetivo del bienestar del ser humano, de la sociedad, para que ella pudiera avanzar, pero el resultado de todo esto fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es a partir de entonces que el ser humano se da cuenta que las grandes propuestas de la modernidad no conseguían cumplir lo que prometían. La modernidad era una, ¿cómo la podemos definir? Era un cambio en la cosmovisión que el mundo tenía antes. O sea que tenemos que hacer una historia de las cosmovisiones, y si vamos a una historia de las cosmovisiones tenemos que empezar con la primera, que vendría a ser una cosmovisión religiosa, cuando se tenía la religión china, la religión hindú y todas las religiones ancestrales de los pueblos, y las cosmovisiones eran determinadas por eso. Pero luego llegó, por lo menos en el occidente, en el siglo IV, el comienzo de la ciencia. El comienzo de la ciencia en el siglo IV antes de Cristo comenzó 4 es el tiempo de los grandes pensadores. En el siglo VI antes de Cristo en Grecia comenzó a codificarse una nueva forma de pensar que comenzó a llamarse ciencia. Antes era religión, ahora era ciencia. Es lo que se llama la ciencia occidental. O sea que ahí el comienzo de la ciencia, lo que nosotros ahora llamamos ciencia, comenzó allí, pero comenzó más bien como una combinación, una mezcla, combinación de todos los ámbitos de conocimiento religioso, las artes y todo eso. Así comenzó. Después comenzó a concentrarse más en la filosofía, pasó a concentrarse en la filosofía clásica griega con la teología durante la Edad Media, y luego llegó el despertar de lo que se llama la ciencia, lo que nosotros ahora llamamos la ciencia, pero la ciencia fáctica, la ciencia de la observación, la ciencia del experimento, la ciencia de la comprobación. Antes era una ciencia de la contemplación, pero no del experimento. No estoy entrando en detalles acá. O sea que ahí comenzó a concebirse el mundo desde una forma científica. ¿Qué significaba esto en la práctica? Significaba que lo que existía era lo que yo podía ver y tocar, básicamente. Los sentidos determinaban la visión. O sea que si algo no podía ser comprobado o verificado con los sentidos o la experimentación, simplemente no existía. Pero lo que sucedió por muchos factores que no voy a tratar acá ni siquiera mencionarlos, se llegó a la convicción para el fin del siglo XX, entre otras, que la razón humana ya no puede ser compulsiva de esa manera. Es decir, la razón humana ahora ya no es más capaz, reconocen los seres humanos, de dar una verdad absoluta, una verdad que por razonamiento fuerza a cada ser humano a pensar en esa manera. La razón ya no es capaz de hacer eso que antes se creía que podía hacer, y ahora la gente dice, no, ya no podemos hacer eso. ¿Cuál es el resultado de esa idea de posmodernidad? Bueno, un resultado que viene de lo que estoy diciendo es, antes solamente existía lo que puede ser probado por la razón, ahora existen las cosas que la razón no puede
no puede probar y justificar. Podemos definir la posmodernidad en dos aspectos. Uno sería del punto de vista cultural y social, que en este caso sería la condición de frustración a lo que la modernidad trató de hacer. Lo curioso es que dentro de la modernidad encontramos varias contradicciones. Por un lado quiere controlar el cosmos y la naturaleza por medio de la tecnología, pero por otro lado genera un espíritu crítico de desconstrucción que por consecuencia lleva a la condición posmoderna y al relativismo. La otra forma de entender la posmodernidad sería del punto de vista filosófico, en el cual sería más fácil observar esta ruptura, por ejemplo del punto de vista epistemológico, que es aquello lo que el ser humano es capaz de conocer, ya que ahora la posmodernidad presenta una propuesta de pluralidad, donde de acuerdo al contexto del individuo, al contexto social, religioso de un individuo o al contexto social de un otro individuo, por ejemplo, mi contexto social y mi contexto religioso es apenas un punto de vista, es apenas un ángulo de ver la realidad y en la cual existen varios otros ángulos para poder observarla. Por esa razón, el contexto cultural, el contexto social es muy importante en la posmodernidad. Ya en el aspecto metafísico se ve también una gran ruptura, ya que el clasicismo y el modernismo establecen un pensamiento atemporal de la realidad y con estructuras atemporales de la realidad, y ahora la posmodernidad, con todo este contexto social y cultural del individuo, presenta una quiebra, ya que retoma el concepto de la realidad bajo un contexto histórico y temporal, y no atemporal y universal como lo hacía la modernidad. Por esa razón es un poco complejo entender lo que significa la posmodernidad, pero si lo pudiéramos analizar de un punto de vista más práctico, es la condición de frustración ante los proyectos que propuso la modernidad. En otras palabras, la modernidad es la Torre de Babel y la posmodernidad sería el después que la torre falló y cada uno ahora tiene su lenguaje y va para su lado. Si la posmodernidad es parte de la modernidad, es debatible. Si es una ruptura, también lo es. Pero de hecho es que la modernidad trató de construir una torre, la torre falló en sus propósitos y ahora cada uno está bajo su contexto social, religioso y cultural y con esta condición de frustración a lo que la modernidad trató de presentar. El modernismo, con su énfasis en la razón, el método empírico y tratar de explicar cada detalle a través de la ciencia, ha sido incapaz de poder explicar muchos de los fenómenos que conocemos. Eso ha llevado a extremos dentro del posmodernismo, algunos llegando hasta el nihilismo. Entonces, ¿qué en relación a la verdad? ¿Cómo podemos entender los absolutos en un mundo tan relativista y pluralista? Después de esta pausa, quédate con nosotros para contestar esas preguntas en relación a la verdad aquí en Evidencias. Gracias por quedarte con nosotros en esta nueva serie acerca del cristianismo en el siglo XXI. En esta ocasión hablando acerca del posmodernismo. Y al ver el entorno que nos rodea, tú puedes ver la diferencia entre las piedras, los museos o los lugares donde hemos estado anteriormente. Es que en el siglo XXI tenemos muchas opciones. Y ese es el énfasis en el posmodernismo. ¿Cómo podemos entender la verdad en este contexto? Ya no hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta básicamente significa no hay una verdad universal. Eso significa que yo tengo mi verdad y que tú tienes tu verdad, que esta sociedad tiene su verdad y que el otro tiene esta otra verdad. Por ejemplo, esto tiene que ver con la forma como los países, diríamos, civilizados, iban a los países no civilizados a ayudarlos diríamos, en el siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Estos países civilizados iban a los países no civilizados y los veían que hacían todas estas cosas que nosotros no hacemos, como andar con un taparrabo sin tener buena vestimenta o con sus religiones o lo demás, y decían, no, así no, hay que vestirse así, hay que hacer esto así, hay que pensar así, hay que
creer así, hay que trabajar así, ya no se puede hacer estas cosas, etc. Esa era la civilización, se venía a civilizar. Ahora las personas entran en las mismas circunstancias y dicen, oh, qué interesante, y le empiezan a preguntar, oh, así que ustedes creen esto y aquello, qué bien, y estas son sus costumbres, perfecto, y los dejan ahí. Le sacan fotos, hacen un documental, los presentan y los dejan ahí porque esa es la forma como ellos viven y es tan buena esa forma como mi forma. O sea que esa vendría a ser la posición sobre la verdad. Yo no tengo más verdad que la que tú tienes. O sea que tú crees esto y yo creo esto. Perfecto. ¿Hay alguna verdad? Bueno, esta es verdad para ti y esta es verdad para mí. Al entender los efectos de la posmodernidad y al entender cómo se ve presente en la sociedad hoy, el concepto de verdad, de cierto y errado, algo altamente debatible. La modernidad trató de enfatizar el progreso, la organización y una manera de pensar universal, definiendo lo que era correcto y lo que era equivocado, con parámetros universales. En otras palabras, la comunidad no estaba en posición de debatir lo que era cierto o equivocado, ya que los avances de la ciencia y la razón determinaban lo que era propio e impropio. Es interesante que dentro de este contexto la Biblia es prácticamente retirada del individuo y del contexto social. Durante la modernidad, las personas determinaban lo que era correcto y equivocado en las transacciones políticas, por medio de transacciones económicas, muchas de ellas con bases en principios religiosos y bíblicos. Aquello que la Biblia determinaba que era correcto y equivocado. Cuando llega la modernidad, la Biblia es separada y alejada de la ética. La Biblia y la ética fueron alejadas del dominio público y entonces aquello que era racional, aquello que contribuía para el avance de la sociedad, era determinado como lo correcto y lo equivocado. Y lo que sucede entonces es que la posmodernidad ahora reacciona ante estas propuestas e imposiciones de la modernidad, ya que cuestiona, con base a las frustraciones de lo que sucedió en la modernidad, si realmente existen parámetros universales para definir lo que es correcto y equivocado. Cuando vemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, principalmente la Segunda Guerra Mundial, Hitler tenía una visión de aquello que era correcto y equivocado. Un país entero, con algunas excepciones obviamente, siguieron esta visión de lo que era correcto y equivocado. Y hoy conocemos los tristes resultados de esa decisión. Y este es un ejemplo, entre otras guerras y situaciones que pasó en la modernidad, mostraron que una visión universal de lo que era correcto y equivocado podría ser cuestionable. Y entonces ahora en la posmodernidad esta visión universal es quebrada y es ahora la cultura regional quien define lo que es correcto y equivocado. El posmodernismo es la socialización del existencialismo. Posiblemente esto no significa nada, pero sí, en filosofía sí significa, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un desastre completo, nació en Europa un cambio de mentalidad que yo creo sinceramente fue la que generó unos cuantos años después, 30, 40 años después, el posmodernismo. Y esa fue el existencialismo individualista, que básicamente decía, mi verdad es lo que yo decido. No hay ninguna pauta externa, ni la religión, ni la ciencia, ni la familia, ni las emociones, ni nada. Yo decido qué es la verdad. Eso es el subjetivismo extremo o el existencialismo. Y ahora básicamente eso es lo que sucede, pero a nivel cultural. Cada cultura, cada individuo, cada familia decide lo que es la verdad. Y eso nos lleva al relativismo. El relativismo es la experiencia en la cual vivimos, somos todos relativos, porque nadie asume cuando tú y yo nos encontramos de que tú estás en lo incorrecto y yo estoy en lo correcto. Lo que ahora se asume es tú estás en lo correcto y yo estoy en lo correcto. Tú dices blanco, yo digo negro y los dos estamos correctos. Y todos estamos contentos, aunque obviamente es una estupidez. A ciertos niveles lo es. Me acuerdo que estaba una vez en un simposio en el cual se trataban estos asuntos, ya hace unos 15 años atrás en México, en una universidad, y había al lado mío un profesor de Andrews, al que yo conocí recién allí, que era un profesor de matemáticas, y estaba enfurecido en contra
relativismo porque el relativismo le decía que las matemáticas eran relativas y las matemáticas no pueden ser relativas, obviamente no pueden ser relativas. Por lo tanto, obviamente es una forma de pensar muy, ¿cómo diríamos? Muy simplista y que en realidad no funciona. Simplemente funciona cuando yo quiero tener my way, mi propia forma de hacer las cosas, hacerlo como yo quiero, pero en última instancia no va a andar porque hay muchas evidencias de que la verdad no es así. Pero eso es básicamente lo que es un relativismo total, es un subjetivismo total en el cual cada individuo hace lo que quiere. Libertad absoluta e ilimitada del yo de la persona a decidir lo que es la verdad o no. Es como en el pasado el rey decidía lo que era verdad o no, ahora tenemos 7 billones o 9 billones de reyes en la tierra que cada cual dice lo que es la verdad última. Hoy día en la sociedad que vivimos podemos observar diferentes formas de pensar, de analizar y tomar decisiones. Podemos ver personas que son más modernistas, podemos ver personas que son más posmodernistas, otros que son estrictamente modernistas, otros que piensan de forma medieval. Entonces, dentro de este contexto, donde existe una pluralidad de formas de analizar y de entender el mundo, claramente podemos ver juegos de poder, donde las personas tratan de tomar el poder y de esa manera imponer una nueva forma de pensar. Y esto sucede por la forma como la sociedad está construida y por el hecho que tenemos ahora una pluralidad de ideas y de formas de entender el mundo. Ahora, lo interesante es que esto es parte del proyecto de la modernidad, la manera de desconstruir lo que tenemos para buscar algo mejor. Y esta es la ironía de la posmodernidad en relación a la modernidad, ya que ambas están enfocadas en el ser humano. El modernismo impulsaba que el ser humano fuese el centro de todas las cosas, que buscara el avance económico, político, social, existencial. El centro de la vida es el placer y la realización del ser humano, y la posmodernidad, aunque muchos defienden que es una ruptura, en este aspecto sigue manteniendo al ser humano como el centro de todas las cosas. Ahora, dentro de un contexto cultural, buscando lo que es lo mejor para él, entendiendo lo que para él es correcto y equivocado, y por esa razón también se ven juegos de poderes porque siempre va a estar buscando complacerse y hacer las cosas como mejor le convenga. Y de esta forma siempre va a haber apoyo y oposición al sistema político regente, ya que en esta condición de pensar siempre va a haber por lo menos un grupo que va a estar frustrado a lo que se está proponiendo. Y así será sucesivamente hasta que haya una ruptura y se pueda analizar de forma histórica los efectos y las consecuencias de la posmodernidad en la historia humana. Entonces, ¿podría haber espacio para el posmodernismo en el cristianismo? Si quieres ver cómo ha influido el mismo en el cristianismo, debes quedarte con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Según cómo han cambiado los medios de comunicación, han cambiado los sistemas de cómo vemos el mundo. Antes, para comunicarte con Evidencias, tal vez tenías que enviarnos señales de humo. Tal vez poner un pergamino y enviarlo en camello o en burro, o tal vez un mensaje en una botella. Pero no, Evidencias ha llegado a un mundo posmoderno y nos puedes escribir a través de nuestra cuenta en Facebook o a través del blog. Puedes enviar tu correo electrónico y solicitar la serie de estudios bíblicos, que no la hemos de escribir en tablillas de arcilla, tampoco en señales de humo, ni la enviaremos por un camello. Así que, por favor, continúe escribiéndonos a nosotros para comunicarnos contigo acerca de los temas de Evidencias. Sí, podríamos decir que a cierto punto nosotros hemos permitido que el posmodernismo nos afecte, ya que estos sistemas de comunicación con una villa global, podemos decir que es una forma en que hemos sido afectados por este clima posmoderno. Sin embargo, ¿será que el cristianismo ha dejado algunos de esos elementos fundamentales que lo caracterizaba como particular y único? ¿Cómo es que el posmodernismo ha influido el cristianismo? Yendo al cristianismo, el cristianismo es una de las religiones, pero es afectada por la cosmovisión. Y por lo tanto, ya venía siendo afectado en la historia del cristianismo por las otras cosmovisiones.
sea que si uno va a la historia del cristianismo desde el siglo I, encontramos que está el cristianismo afectado por la cosmovisión clásica, diríamos. Y esa cosmovisión clásica no solamente afectó al cristianismo, sino que ¿cuál vendría a ser la palabra? Lo formó. Es decir, que una cosa es el cristianismo bíblico y otra, una cosa es el Cristo que se presenta en el Nuevo Testamento, que es presentado con y dentro de la cosmología bíblica, que no es la cosmología judaica, no, ni es la cosmología de su tiempo, que ya era la cosmología griega o clásica cuando Cristo vivió, pero es otra cosmología, y es la cosmología de la Biblia, y eso es para otro tema y no para esta pregunta. Pero luego, cuando el cristianismo comenzó, en lugar de ser formado por la cosmología bíblica, fue formado por la cosmología griega. Cuando yo digo formado es que lo que es, lo que piensa, lo que hace, lo que enseña, ha sido dictado formado por esas ideas, de tal forma que si las sacamos, esto cambia. Pero, precisamente porque el cristianismo había comenzado de esa manera, cuando llegó el momento del modernismo en el siglo XVI, XVII y XVIII, al mismo tiempo comenzó la Reforma, porque hasta ese entonces estaba solamente la Iglesia Católica, pero juntamente con la Reforma empezó la ciencia moderna o el modernismo, y ese modernismo comenzó a influir a la religión cristiana a partir de la teología y a partir de las universidades. Por lo tanto, no estaba todavía al nivel de la calle, pero empezó a influenciarlo allí. De tal forma que ahora el cristianismo tiene que ajustarse a la cosmovisión moderna. Y la cosmovisión moderna decía, afuera no existe nada, Dios no existe, lo supernatural no existe, o por lo menos si existe, no lo podemos conocer. Porque la razón es lo que conocemos, ya que la razón sabe que puede ser que haya alguna otra cosa, pero no la conocemos. Cuando llega eso, cuando llega la posmodernidad, cuando llega el año 1989, 1990, cuando comienza la posmodernidad, lo que está sucediendo es lo siguiente. El cristianismo, que ya estaba siendo influenciado por una cosmología, y ya estaba siendo influenciado también por la cosmología de la modernidad. Espero que esto sea claro, si es posible, debería tener un pizarrón o demás para presentarlo mejor, pero ya en el cristianismo, con la modernidad, había dos tendencias, la tendencia modernista y la tendencia clásica. Generalmente hablamos de los conservadores y los liberales. Los conservadores los clásicos, los liberales los modernos, pero ya estaba allí, ya existía, ya estaba en el catolicismo, ya estaba en los protestantes. Y ahora lo que sucede es que la influencia de ese desarrollo moderno, que antes estaba solamente allí con los grandes filósofos que hablaban en alemán, ahora poco a poco se filtra a través de las universidades, se filtra a través de los pastores y empieza a llegar al pueblo, formando un nuevo tipo de cristiandad. Y la posmodernidad simplemente le agregó una o dos asuntos, el relativismo le agregó, pero sin negar nada de lo anterior. Simplemente le agregó el relativismo y con eso aplicó lo que antes se consideraba liberal. Ahora todo el mundo está siendo liberal, solamente que ahora lo están llamando modernista. Y cuando están llamando liberal, que todo el mundo es liberal, ahora todo el mundo es posmodernista, significa que hay una nueva concepción del cristianismo que está reemplazando a el cristianismo clásico, ninguno de los dos siendo el cristianismo bíblico. ¿Qué fue lo que pasó en el cristianismo durante la modernidad? Debido a la mentalidad de progreso, de avance industrial y divisiva que proponía el modernismo, se presentaban verdades universales, se generaban categorías,
En el cristianismo, lo que vemos es que surge un gran número de denominaciones religiosas. Y es por eso que durante la modernidad vemos que surgen miles de religiones e iglesias diferentes. Muchas de ellas vinieron del catolicismo, otras vinieron del protestantismo, pero el hecho es que durante la modernidad surge este aumento del número de denominaciones religiosas en el mundo, con propósitos universales y creencias universales. ¿Y qué es lo que sucede en la posmodernidad? Una frustración. ¿Qué fue lo que estas denominaciones religiosas crearon? ¿Cómo ayudaron al mundo? De acuerdo al posmodernista, en casi nada. Y es debido a las frustraciones de estas divisiones religiosas es que el cristianismo ahora, dentro de la posmodernidad, empieza a abrazar la idea de que los valores culturales y regionales tienen su valor y que por esa razón debemos buscar una unión general aceptando nuestras diferencias. Y es por eso que en el contexto posmoderno se ve un gran avance de la mentalidad ecuménica, donde se valoriza el contexto cultural y regional de cada individuo, pero al mismo tiempo se busca una unión, una visión común. Lo que suena modernista, ¿no es verdad? Ya que la posmodernidad no está totalmente separada del modernismo, pero que es una frustración, aunque no está totalmente separada de la mentalidad modernista. Entonces ahora, en el lugar de tener divisiones que defienden verdades universales, ahora tenemos un contexto cultural y religioso que busca la unión. Y es por eso que hoy vemos en el cristianismo, principalmente en el cristianismo occidental, un gran avance del ecumenismo. ¿Qué desafíos, problemas o peligros trae el posmodernismo al cristianismo? Un desafío es que la posmodernidad ya a nivel de todo el mundo ya no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Punto. La Biblia desde el principio hasta el final es una obra de seres humanos, espirituales, perfecto, pero son seres humanos que inventaron todas esas cosas en virtud de las experiencias que tuvieron, más o menos como una novela basada en hechos reales. Pero los hechos reales de la novela no son hechos reales como los presenta la Biblia. No. Los hechos reales vendría a ser un hecho real de que los judíos, por ejemplo, salieron de Egipto. Pero que Dios los sacó y todo lo demás, para nada. Después hicieron la película o el guión nomás y lo escribieron en la Biblia de todas esas cosas, pero en realidad nunca pasaron. Por lo tanto, ese es un gran desafío que tiene el cristianismo hoy en día. Segundo, hace que Cristo sea uno entre muchos. ¿Es Cristo la única manera para ser salvo o hay otra forma de ser salvo? Ese es el punto. Y si uno va a ser posmoderno, el posmodernismo dice no. Jesús no es la única manera, es una manera, pero el Buda es otra, y esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Toda religión es una forma de llegar a Dios y de obtener la salvación. Cristo es uno entre muchos. Muy relacionado con este asunto de la Escritura, obviamente está el asunto de la adoración, que esa es quizás la que nos afecta mucho más directamente a todos nosotros, porque el asunto del estudio de la Biblia, algunos no estudian la Biblia, otros estudian la Biblia, pero si es cristiano alguna vez va a la iglesia y algunos los que son fieles van en forma, diríamos, periódica o semanal a la iglesia, lo que es perfecto. Y ahí es donde todos estos efectos se van a ver en lo que se llama la adoración, es decir, lo que se hace en la iglesia cuando uno va a la iglesia, esa es la adoración, es decir, son estilos de adoración. Y lo que se va notando claramente en los últimos, diría yo, 30 años, 30, 40 años, que se puede con claridad separar de todo lo que vino antes en el cristianismo, es un cambio en lo que se hace en la iglesia con énfasis en música, básicamente. La gran mayoría es música, música muy fuerte y música popular y cualquier música. Y este es el problema fundamental en la adoración, es que la música está ocultando con el ruido y con la cantidad, porque si ustedes comienzan a ver lo que sucede en la gran mayoría, poco a poco, y esto lo dicen aquellos que estudian estos asuntos en el cristianismo,
se desaniman los pastores de predicar. No hay que predicar, no hay que, a veces alguna enseñanza, pero básicamente el asunto de la Biblia y el estudio de la Biblia no es necesario ya más. Uno de los dilemas hoy en día es ¿por qué yo debo ir a la iglesia? ¿Qué tal si me quedo en mi casa? ¿Qué tal? Porque al fin y al cabo es algo personal, es algo mío y de Dios. No tiene nada que ver la iglesia, no tiene nada que ver el pastor. Y es por eso que hoy en día hay muchas personas religiosas que deciden no ir a la iglesia. Pero tenemos un texto que dice hay que ir a la iglesia, hay que reunirnos, hay que congregarnos. De una manera entonces el posmodernismo también ha llevado al individualismo. Ya no se habla de una sociedad, ya no se habla de un grupo, se habla ahora de mí, de mi individuo. ¿Qué es pecado? No, ¿qué es pecado? Ahora no se define en base a la Biblia, se define en base a conciencia. Si yo me siento bien, si yo no tengo algún problema, ¿por qué no? ¿Dónde está el pecado? Y de esta manera estamos corriendo ahora el peligro de hasta qué nivel la iglesia puede mantener un control bíblico en cuanto a principios éticos. Y en base a que vamos a definir los principios éticos, en bases a morales personales, en bases a morales basadas en la filosofía o en bases a, como algunos otros postulan, en absolutos bíblicos. Hoy en día tenemos en el cristianismo diferentes posturas en cuanto a esto. Algunos argumentarán que la Biblia es absoluta y que hay que obedecerla sea como sea. Otros van a decir que dependerá de las circunstancias. Y otros van a decir que la Biblia simplemente son pautas, son guías para conducirnos, pero no hay que tomarla al pie de la letra. Otro desafío entonces claramente viene, si la Biblia no es el centro, ¿quién tiene la verdad? Y si tienen los protestantes o los católicos tienen la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿La tienen los cristianos o la tienen los musulmanes? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los musulmanes o los budistas? ¿O las tienen todos? El asunto de la verdad comienza a presentarse a la iglesia juntamente con el asunto de la Biblia y el asunto de la adoración, porque todo esto viene en un paquete con el asunto de la globalización y con el asunto del ecumenismo. En el cristianismo se reconoce y se valoriza el contexto social y cultural, pero al contrario del modernismo, donde se aceptaba esta visión cultural, se separaba y se creaba una visión universal de lo que era correcto y equivocado, una nueva religión, ahora en la posmodernidad, con este concepto de relativismo, donde mi punto de vista es apenas uno más, sigue haciendo con que las personas se dividan en sus comunidades, pero ahora las paredes parecen ser más invisibles. Yo reconozco el valor de mi comunidad religiosa, entiendo las dificultades y las limitantes, y es por eso que ahora me abro para aprender también de otras religiones, ya que la verdad ahora no es más universal y ya tampoco está enfocada en lo que dice la Biblia, que son las verdades establecidas por Dios para la humanidad. Ahora el cristiano actual reconoce que no tiene más toda la verdad y por eso se abre para aprender de los demás. Lo que está sucediendo ahora, realmente todas las religiones ya están siendo unidas. Se están siendo unidas no solamente en doctrina, se están siendo unidas administrativamente, poco a poco, hay diálogos y obviamente ya están todas siendo unidas en el estilo de adoración, sacando la Biblia, o sea, de que ya la unidad de las iglesias está trabajándose y está progresando en los últimos 30 años como nunca lo ha hecho. 100 años antes no se podía pensar de que algo así esté pasando y ahora todo está pasando gracias a este fenómeno de la posmodernidad. Estos son algunos de los desafíos. Y otro más, por supuesto, la obra misionera. ¿Hay una obra misionera? No, no hay obra misionera. La misión no es necesaria y pienso que no necesito explicarlo. Es decir, por supuesto, entonces, aquellos que hacen misión y tratan de presentar a la gente, imagínense, el Cristo de la Biblia como si fuera algo real, van a ser considerados o estúpidos o van a ser considerados rebeldes porque están tratando de presentar una visión del cristianismo diferente a este consenso universal que se está desarrollando. En vista de que todo es relativo, lo importante es sentirme bien, satisfacer mis necesidades. Vemos peligros, serios peligros, en el posmodernismo. Pero, ¿será que habrá posibilidades? ¿Será que hay oportunidades dentro de este clima posmoderno?
Si quieres escucharlo, debes quedarte con nosotros para este último bloque de este tu programa, Evidencias. Algunos han concluido que el posmodernismo es un enemigo con el cual tenemos que pelear. Algunos creen que puede destruir los fundamentos del cristianismo. Sin embargo, ¿será que habrá oportunidades cuando nos encontramos en un clima posmoderno? ¿Qué beneficios puede traer nosotros tratar de presentar el Evangelio en este contexto? Hay ciertos beneficios que todavía no han sido explorados y otros que son más evidentes. Uno evidente es que la posmodernidad nos ha dado y nos comienza a dar, y espero que progresivamente nos dé a todos, una comprensión mejor de cómo nuestra razón y la cosmovisión funcionan. Y la posmodernidad nos permite a nosotros ser conscientes de eso y por lo tanto autocriticar nuestra propia perspectiva. Yo me libero de la cosmovisión, me libero de la cosmovisión que recibo por tradición y me abro, sin negarla, pero me libero de que esa sea la única forma de ver lo que yo he visto hasta este momento y que hay una forma diferente que yo puedo verla y que puedo compararlas y finalmente decidir. Eso es absolutamente uno de los grandes beneficios de la posmodernidad. Otro beneficio de la posmodernidad que quiero mostrar es que, así como mencioné que la modernidad decía que todo lo sobrenatural no existía y que no podía considerarse, ahora con la posmodernidad dice que sí. O sea que eso para los cristianos bíblicos, como yo soy un cristiano bíblico, es extraordinario, porque ahora yo no tengo que ir a probarle nada a nadie. O sea que puedo presentar mi caso racionalmente, con tanta validez racional a todos los individuos, como ellos pueden presentar sus casos racionales contra de Dios o sus casos racionales por esta otra religión o esta otra interpretación del cristianismo. Nosotros podemos presentar el cristianismo de una manera histórica. ¿Y qué es la Biblia? Es una historia, es una narración, es la historia más grande del mundo. La historia de Dios es la historia de Cristo, desde la creación hasta la nueva creación. Pero esa hermosa historia no se ha presentado el cristianismo coherentemente articulado en esa historia, la historia del amor de Dios, la historia de ese Dios, de ese Cristo que vivió del principio hasta el final. A Cristo lo hemos emasculado y Cristo es solamente ese bebé y Cristo es solamente ese momento en que vivió acá en la historia. Pero esa no es la historia que presenta la Biblia, esa es la historia que presenta la versión de la cosmología clásica, de la cosmología moderna y la posmoderna. La cosmología bíblica presenta un Dios histórico y ese Dios histórico puede ser ahora presentado porque el posmodernismo ha hecho que los seres humanos de este planeta todos piensen históricamente. Antes del periodo moderno, las personas tenían un vínculo más cercano a la Biblia. La política, la vida social, la vida comunitaria estaba muy relacionada a los principios bíblicos. Ya durante la modernidad, para entender un pasaje bíblico, era necesario utilizar métodos científicos para poder analizar la Biblia y de esa manera hacía con que el ser humano se distanciase del estudio individual de la Biblia. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, de repente algunos de ustedes se pueden familiarizar con esta situación. De repente usted tiene o tuvo un abuelo o un bisabuelo que siempre defendía lo que la Biblia decía que era correcto y equivocado, pero cuando tú analizabas los aspectos prácticos de la vida de tu abuelo o de tu bisabuelo, de repente te dabas cuenta que él no vivía lo que él predicaba. Y eso es porque en la modernidad existían los grandes discursos, las grandes utopías, pero que no estaban estrictamente relacionadas con la vida práctica y la ética de la existencia del ser humano. Y es interesante que ahora la posmodernidad hace con que el individuo retome este vínculo que tiene que haber entre la teoría y la práctica. El posmodernismo nos
ha enseñado algo. Nos ha enseñado que por mucho tiempo la iglesia ha estado haciendo tanto énfasis en lo que es lo correcto, en lo que es el dogma, y se ha olvidado de la praxis, de la práctica. Y el posmodernismo lo que ha dicho, óigame, miren también las necesidades humanas, no solamente se concentren en que esta es la verdad bíblica, no solamente es importante decir no robe, es importante ayudar a esas personas que están robando, no solamente es importante decir hay que ayudar al prójimo, hay que realmente hacer una ayuda propia. Y eso es lo que el posmodernismo ha estado pidiendo. El posmodernismo es lo que ha estado quejando de un cristianismo frío, de un cristianismo sin amor, de un cristianismo que solamente se enfoca en hablar de las verdades bíblicas sin enfatizar ese amor, esa práctica, ese deseo de ayudar a otros, que fue lo que caracterizó el ministerio de Cristo Jesús. El cristiano tiene que abrazar la posmodernidad que acepta lo sobrenatural que la Biblia presenta. El cristiano tiene que abrazar la posmodernidad en tanto que presenta una posición histórica y la posibilidad de hablar y pensar y experimentar el cristianismo históricamente, pero tiene que negar el énfasis en el relativismo. No hay una relatividad de cristianismos, hay solamente un cristianismo y hay solamente el cristianismo bíblico, que no es ni clásico, ni es moderno, ni es posmoderno. Es el cristianismo bíblico, es el cristianismo que cree en la historia de Dios, es el cristianismo que cree que lo que la Biblia dice es verdadero, no es un cuento. ¿Por qué voy a creer que es un cuento? Porque creo en el modernismo. Saco el modernismo y me quedo con el post. Y entonces queda un post-bíblico. No, es una bíblica, una forma bíblica de entender el cristianismo. Entonces allí yo estoy abrazando eso, pero estoy eliminando el relativismo, estoy eliminando la forma como los posmodernos cristianos están aceptando la cultura como parte de la religión, la unidad de lo secular y lo profano, que en realidad la Biblia dice que esas dos cosas tienen que ser completamente separadas, si estudio la Biblia con la historia, y claramente eso es lo que se presenta en la Biblia. Por lo tanto, diría que como cristianos, como siempre hemos tenido que ser en la época clásica, en la época moderna y en la época posmoderna, tenemos que ser críticos. Crítico significa acá tenemos que analizar, tenemos que entender y tenemos que utilizar aquello que concuerda con los principios de esa historia bíblica. Creo que lo que el cristiano necesita hoy, más que nunca, es volver a aproximarse del texto bíblico. Si es necesario hoy como cristiano luchar contra alguna cosa, es luchar contra el yo mismo y esa falta de interés en estudiar la Biblia, y buscar que nuestra comunidad también haga lo mismo. Cuanto más nos aproximamos del texto bíblico, menos estos desafíos tienen efecto, ya que en la Biblia encontramos la verdadera revelación. La Biblia no es apenas un libro histórico que nos revela lo que sucedió en el pasado. En la Biblia encontramos un Dios que nos habla hoy. Y es por eso que no debemos gastar tanta energía y esfuerzo luchando contra los desafíos de la posmodernidad, y sí esforzarnos más en cómo podemos construir una comunidad religiosa más enfocada en la Biblia. Y de hecho veremos que cuanto más nos acercamos del texto bíblico, estos fantasmas de la posmodernidad, conservadores y liberales, desaparecen, ya que nos estaremos acercando de aquel que reveló en el pasado y que nos revela su verdad hoy. Y es de esa forma que podremos navegar seguro en medio a este mar de confusión de la posmodernidad y la modernidad. Una cosmovisión bíblica no se limita al ámbito espiritual, que todo es causado por espíritus, ya sea Satanás que actúa, la madre naturaleza, los demonios o simplemente edictos divinos que de parte del cielo, de manera arbitraria, sin reconocer las leyes de la naturaleza, determina lo que ha de suceder o lo que no ha de suceder. Hemos sido decepcionados por el modernismo, aquello que trataba de explicar con las leyes de la naturaleza los fenómenos que ocurrían. Y hoy no podemos aceptar esa manera que hoy sí reconocemos como simplista de ver al mundo. Tampoco podemos quedar en ese ambiente perdido
relativista del posmodernismo, en el cual simplemente llegamos a la insignificancia en muchas de las ocasiones. ¿Cómo presentar la verdad? ¿Cómo entender el mundo que nos rodea? Debemos reconocer que Dios, sí, el creador del universo, cuida de cada uno de nosotros. Debemos reconocer que Él actúa en conjunto y con las leyes de la naturaleza, siempre con los propósitos divinos y siempre dándonos la libre elección, la oportunidad de nosotros interactuar con la voluntad divina. Entonces podemos entender cómo Dios satisface las necesidades del alma, cómo muchas veces no podemos contestar todas las preguntas y tenemos que tener paciencia y tolerancia con aquello que no entendemos. Es entonces, en el mundo de hoy, cuando nosotros podemos ofrecer alternativas, seguridad, absolutos, en el medio de tanta confusión y tanto relativismo.